Okay. ¿Ah? El bosquejo era del que tenían la semana pasada. Pero digo, aquí hay más si quieren. Ya. Si necesitan, aquí hay más. Bueno, buenas noches hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio bíblico. Estamos agradecidos con el Señor que siempre podemos hacer un tiempo para estudiar su palabra, así que vamos a hacer una oración y pedirle al Señor su bendición en esta noche y vamos a estudiar su palabra, tal como Jesús dijo, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor allí en el Evangelio de Juan. Así que vamos a cumplir con ese requisito o con esa responsabilidad. Así que, hermano Alex, ¿por qué no nos dirigen una oración para comenzar en esta noche, hermanos? Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias le damos, Señor, una vez más, Padre, por el privilegio, Señor, de estar aquí, Señor, para aprender más de su palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, bendiga a mis hermanos, Señor, que faltan o que vienen en camino, Padre Santo, Señor. Cuídelos, Señor, que vengan con bien, Padre Santo, Señor, y bendiga su palabra. Y gracias, Señor, por el hermano pastor, Señor, que trae su palabra, Señor. Padre, todo lo que se haga esta noche sea para su honra y su gloria, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias en el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, que es la carta que hemos estado estudiando ya por varias semanas, y la razón que comenzamos este estudio básicamente tenía que ver con la importancia que Pablo le da al tema de la segunda venida de Cristo, y ese es como hemos titulado nuestra serie de estudios en Primera Tesalonicenses, la segunda venida de Cristo. El propósito principal, hemos dicho, es hacer un estudio doctrinal y práctico de la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Estamos, hermanos, en la sección número 7 de esta carta que comenzamos la semana pasada, sobre la clase de la vida cristiana ante la espera de la venida del Señor. La clase de vida cristiana ante la espera de la venida del Señor, que es lo que Pablo describe en los versículos 4 al 11, ¿verdad? Dijimos que esta sección o esta división de su carta se encuentra en su tercera sección, porque dijimos que dividimos la carta básicamente en tres secciones. La primera sección, así como dice su bosquejo en la primera página, que va de los saludos al agradecimiento, del capítulo 1 al 3, y luego Pablo describe la conversión de los tesalonicenses del versículo 4 al 10 del capítulo 1, y ya en el capítulo 2 hasta el capítulo 5 vemos la tercera sección de la carta de Pablo a los tesalonicenses, que es la vida cristiana puesta en práctica de los tesalonicenses. Estamos haciendo una división de esa sección en 13 diferentes divisiones. Cada una de ellas, dijimos, empieza con la referencia de Pablo a los hermanos, porque dijimos que esta carta, aparte de ser una carta escatológica, es una carta, ¿qué dijimos? Eclesiástica o pastoral. O sea que el propósito principal de Pablo al tratar el tema de la segunda venida del Señor es de alguna manera para instruir a los hermanos a vivir una vida cristiana, pues obviamente con la expectativa. Si pensamos que el Señor va a venir, hermanos, pues es necesario que vivamos una vida de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo que describe Pablo en los capítulos 2 hasta el capítulo 5. Estamos en esta sección, como dije, donde Pablo trata la clase de vida cristiana ante la espera de la venida del Señor. Y dijimos que básicamente Pablo describe tres características distintivas que diferencian a las personas de la luz, los creyentes, de las personas de la noche, de los incrédulos. Vamos a leer entonces el versículo 11 para retomar ahí nuestro estudio, en el versículo 4 del capítulo 5. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 4 al 11. Dice Pablo, como siempre, comenzando cada sección, ¿se recuerda? Mas vosotros, hermanos,
no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Recordemos que en la sección anterior, hermanos, de los versículos 1 al 3, Pablo describe la clase de vida que le espera a aquellos que no estén preparados para el día del Señor, ¿verdad? Tal como dice en el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos refiriéndose a aquellos que van a sufrir el castigo del Señor, la ira del Señor cuando Él venga. Dice, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esos que Pablo se refiere son aquellos que no conocieron a Dios, que rechazaron abiertamente el mensaje de salvación, y ellos, ese día, que es el día del Señor, el cual describe Pablo en los versículos 1 a 3, va a ser un día terrible para aquellos. Va a ser un día de ira, va a ser un día de destrucción, de sufrimiento, de tormento, tal como él lo menciona en el versículo 8 del capítulo 2:1 de segunda a los Tesalonicenses, o sea, en su segunda carta. En esta sección dijimos que Pablo describe la clase de vida que los creyentes salvos deben vivir ante la expectativa del día del Señor. O sea, contrasta la manera en que viven aquellos que van a sufrir el día del Señor con aquellos que son salvos, con aquellos que conocen la verdad, con aquellos que han aceptado el Evangelio de salvación. Y lo que hace Pablo en los versículos 4 al 11 es hacer un contraste. La clase de vida cristiana que deben tener los creyentes en contraste con aquellos que están condenados y que serán destruidos ante el día del Señor. Y básicamente lo que hace Pablo es contrastar a las personas de la noche con las personas del día, simbolizando aquellos que están en el Señor como aquellos que están sin el Señor. Dijimos al comienzo del estudio de la semana pasada que esa idea de contrastar a los incrédulos con hijos de la oscuridad o con hijos de la noche es una idea que viene desde el Antiguo Testamento. Hablamos sobre el Salmo número 107, en los versículos 10 al 12, y en los versículos 13 al 16, donde se describe el contraste entre aquellos que viven en la oscuridad, que se rebelan a Dios, que van en contra de la voluntad de Dios, como aquellos que son transformados por el poder de Dios, por la gracia de Dios, y vienen a la luz. Incluso el profeta Isaías, dijimos, habla sobre eso, ¿verdad? Cuando habla sobre la profecía, que con el Señor Jesucristo todo el pueblo de Israel iba a salir de la oscuridad a la luz. En Isaías capítulo 9, versículo 2, el profeta Isaías dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, Pablo hace un contraste entre aquellos que viven en la oscuridad, que viven en la noche, simbolizando a aquellos incrédulos, aquellos que no están en el Señor, con aquellos que son del día, con aquellos que están en luz, ¿verdad? Y como dije, nos da tres características distintivas para contrastar ese tipo de vida. El tipo de vida que llevan aquellos que no conocen a Dios, que van a ser condenados, que van a sufrir la ira de Dios sobre ellos, con aquellos que por la gracia de Él han sido salvos y que no van a pasar por esa ira gracias a la obra de Jesucristo. Entonces, describe esas características distintivas. La primera de ellas, dijimos, es que es su naturaleza distintiva de los que están en los versículos 4 y 5. Pablo hace ese contraste, dice, más vosotros, hermanos. El más vosotros quiere decir, hermanos, ustedes no son como aquellos que menciona en el versículo 3.
¿verdad? Aquellos que les va a venir a destrucción repentina, cuando dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Aquellos se refiere a que los que van a sufrir la ira del Señor en su día. Entonces, Pablo dice, nosotros no estamos en tinieblas, dice, ni somos de la noche, dice la última parte del versículo 5. Entonces, a diferencia de los incrédulos, los creyentes no están en tinieblas, que es una representación de la ignorancia. En la Biblia, la oscuridad o las tinieblas representan el mal, representan al diablo, representan a la mentira, a la ignorancia. Ellos no conocen la verdad. La verdad en la Biblia también es simbolizada por medio de la luz, ¿verdad? O sea, aquellos que están en luz conocen la verdad. Aquellos que están en luz saben a dónde van. Se identifican con el Señor Jesucristo, quien dijo que Él era, ¿qué? La luz del mundo. Y el que conmigo viene, dice, o que conmigo anda, no andará en tinieblas. Pero también contrasta con aquellos que están de la noche, con aquellos que están ignorantes de la verdad, con aquellos que están condenados. Ellos están obviamente en la oscuridad, son ignorantes acerca de la palabra de Dios, están condenados, no pueden ver la luz, no conocen la verdad. Y nosotros no somos de eso, dice Pablo. En 2 ocasiones Pablo usa el término no estáis en tinieblas, no somos de la noche, no somos de las tinieblas. O sea, tenemos una naturaleza distinta. ¿Sí? Y esa naturaleza distinta, hermanos, no es por nosotros. Porque si usted ve caminar digamos, va usted en una calle y ve a caminar 2 personas, usted al solo verlas no puede distinguir qué clase de naturaleza espiritual tienen. Se ven iguales. Esa naturaleza espiritual solamente la tenemos en el interior por medio de la obra que Jesús ha hecho en nosotros. Él nos ha dado la luz. Él nos ha traído a la luz. O como dice Pablo a los colosenses, ¿verdad? Nos ha sacado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a la luz de su reino celestial. Entonces, nosotros tenemos una naturaleza distinta a la de los incrédulos. Y si usted se fija específicamente, Pablo habla de 2 naturalezas que contrastan la vida de aquellos que están en la luz y están en las tinieblas. En el versículo 4 dice que los creyentes viven en una naturaleza espiritual, moral, que los prepara para la venida del Señor, tal como dice en el versículo 4, ¿verdad? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Sí? Un ladrón no sabe cuándo va a venir. Uno no sabe, cuándo va a venir el ladrón, cuándo lo va a robar a uno. Está ignorante de eso, no sabe. Pero Pablo dice, nosotros no vivimos en una naturaleza espiritual oscura, ignorante. Nosotros vivimos con una naturaleza espiritual y moral que nos prepara para la venida del Señor. Dice, para que aquel día no nos sorprenda. A nosotros no nos debe sorprender algún día, al menos que el Señor venga. Porque sabemos que el Señor va a venir. Porque estamos preparados para eso. Porque Dios nos ha preparado para eso. ¿Cómo nos ha preparado? Revelándonos su verdad. Diciéndonos lo que va a suceder. Que es lo que Pablo está diciéndole a los tesalonicenses. Y luego en el versículo 5, no solamente los creyentes viven en una naturaleza espiritual y moral que los prepara para la venida del Señor, sino también los creyentes viven con una naturaleza santa y recta y tienen seguridad de su destino eterno, tal como dice el versículo 5, ¿verdad? Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros sabemos a dónde vamos. La luz de la palabra de Dios nos revela cuál es nuestro destino. Nosotros tenemos seguridad en nuestro destino. Le decía a una de mis cuñadas, le digo, no te preocupes. Si el Señor en su gracia salvó a tu papá, Él está en luz. Pero si no, lo siento, pero no te puedo decir otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la luz de la verdad de la palabra de Dios.
Ella es la que nos guía. Por eso el salmista decía en el Salmo 119:5, ¿se acuerdan lo que decía siempre él? Lámpara es a mis pies tu palabra, y que dice, y lumbrera a mi camino. En los tiempos de David no había luz eléctrica en las calles, ¿verdad? Pero él está comparando la palabra de Dios con una linterna, con una luz que si usted la lleva con usted, no hay manera que usted tropiece, no hay manera que usted no sepa por dónde va. Entonces, los creyentes, en contraste con los incrédulos, sabemos a dónde vamos, conocemos nuestro destino eterno, tenemos seguridad de ello. Acuérdese que ya el Señor, por medio de Pablo, nos había dado esa clase de seguridad. Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, ¿qué dice? Nos vamos a ir con el Señor. ¿No dijo eso Pablo? Mire, volvamos otra vez a ese versículo, allí en el capítulo 4, en el versículo 14, ¿qué dice Pablo? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús murió y resucitó? Todos nosotros hemos creído eso. Entonces, ¿qué seguridad nos da eso? ¿Qué seguridad nos da esa confianza de creer que Jesús murió y resucitó? ¿Cuál es la confianza que nos da? Esta que dice Pablo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o sea, a los que murieron habiendo creído en Cristo. Eso es morir en Él, creer en Cristo, que se murieron. Por eso le decía a mi cuñado, si tu papá se fue confiando en el Señor, creyendo en el Señor, Él está en la gloria. Pero si no, no está, y está condenado, y está en el infierno posiblemente. O no posiblemente, pero ya más seguramente. La única seguridad que tenemos, hermanos, no es por nosotros, sino es por lo que hizo Cristo. Por eso dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué dice? Y así estaremos, ¿qué dice? Siempre con el Señor. ¿Sí? Esa es la seguridad, hermano. Y Pablo tenía esa seguridad. Pablo es la seguridad que le estaba comunicando a los tesalonicenses. Entonces, como tenemos una naturaleza distinta a los incrédulos, Dios nos ha concedido a nosotros nacer de nuevo. Nosotros ya no somos las mismas personas. Hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura en Cristo, dice Pablo en 2 Corintios 5:17, ¿verdad? De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, esa es la primera característica distintiva de aquellos que están en luz, de aquellos que son del día, en contraste con aquellos que son de la noche y que son de la oscuridad. Ese es el primer contraste, la primera característica. La segunda característica la vemos en el versículo 6 al 8. Y ese es su comportamiento distintivo de aquellos que son del día. Versículo 6 dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos. Ahí está el primer contraste. No durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Los incrédulos. ¿Qué puede usted hacer cuando usted está dormida, hermano Juanita? ¿Puede lavar los trastes? No. ¿Puede barrer la cocina? ¿Puede preparar unas cosas gorditas como las que preparó la otra vez, hermano? ¿Se acuerda? ¿O el hermano? Bueno, ¿qué puede hacer usted estando dormido, hermano? Nada. Está inútil. Está inútil. No puede hacer nada. Dice Pablo, nosotros no podemos ser como los demás. Por tanto, dice, no durmamos como los demás. O sea, no podemos vivir en un comportamiento inútil, pasivo. Dormido, hermano, uno no hace nada. ¿Verdad? Sino dice, ¿qué dice? O sea, velemos, estemos despiertos y seamos sobrios. Pues lo que duermen, de noche duermen, y lo que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, dice Pablo,
¿Ve? Es un contraste. El pero es un contraste. Pero nosotros, dice, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces la frase, por tanto, hace hincapié en la relación inseparable entre la naturaleza de los cristianos y su comportamiento, entre su carácter y su conducta. No se puede separar, hermano, la naturaleza con el comportamiento. Si usted es una nueva criatura, si usted es un hombre nuevo, nuevo, si usted posee una naturaleza diferente ahora, su comportamiento tiene que ir de la mano. Si no, no es lo que clama ser. Imagínese que yo le digo que yo soy un gran futbolista, pero nunca juego fútbol, nunca practico el fútbol. Lo único que hago es verlo, pero eso no me hace un futbolista. Entonces, un cristiano, hermanos, no nace, se hace. Dios lo hace cristiano, usted le da una nueva naturaleza y ahora esa naturaleza tiene que ser consistente con un comportamiento diferente. Y eso es lo que Pablo quiere describir aquí. Los que son las personas determinan cómo actúan. Si sabe eso, ¿verdad? Lo que uno es determina cómo uno va a actuar. Si yo soy una persona ignorante, así voy a actuar, en ignorancia. Si yo soy una persona conocedora de las cosas, voy a actuar así, voy a vivir sabiendo lo que hago. Entonces, los creyentes son personas del día, dice Pablo, y deben de actuar consecuentemente con eso. Las cosas malas uno las hace en la noche, o la gente normalmente las hace en la noche, ¿verdad? Uno iba a ver a la novia en la noche, para que no lo vieran, y hacía sus cosas en la noche, porque la oscuridad como que tiende a tapar el pecado, ¿verdad? Creemos que en la noche no nos van a ver, o es más difícil que nos vean. La gente incrédula vive de esa manera, ¿no? Pensando que Dios no los está viendo, pensando que se pueden esconder. Nosotros no podemos actuar de esa manera. Dice Pablo, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, si uno es del día, hermanos, uno tiene que actuar como una persona del día. Y el día aquí significa que uno está en luz, que uno está en la verdad, que uno ha sido revestido con una nueva forma de vivir y se le ha exigido una forma de vivir. Entonces, si usted ve, Pablo delinea 3 comportamientos que se contrastan con aquellos que son de la noche. El primer contraste es en el versículo 6, vivir una vida despierta y consciente. Dice Pablo, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pablo usa aquí algo que es muy importante. Dice que no durmamos en el sentido de que no podemos pasar la vida cristiana, hermanos, no haciendo nada. Los flojos normalmente se identifican como dormilones, ¿verdad? Por eso cuando alguien se duerme de más, dicen, qué flojo. Porque no hace nada. No hace nada. Hermanos, nuestro comportamiento cristiano no puede ser de dormilones. No podemos quedarnos dormidos en la vida cristiana, o sea, no haciendo nada. Y no solamente eso, sino que dice, no durmamos, o sea, no seas un cristiano que no hace nada, que es flojo. No puedes vivir de esa manera ante la venida del Señor. Imagínate, el Señor va a venir como ladrón en la noche. Y si le dicen a usted, hermana bonita, que el ladrón va a venir a robarle mañana en la noche, ¿cómo se va a quedar? ¿Bien dormida? No, pues va a mandar al hermano Alex, ¿verdad? Usted sí. El hermano Alex que se vaya. No puede uno quedarse así. Al contrario, dice Pablo, sino velemos. ¿Qué es el trabajo de un velador? Quedarse despierto, ¿verdad? No se puede quedar dormido. Imagínense que usted contrata un velador dormilón. ¿Para qué le sirve? Dios nos ha llamado a estar despiertos, hermano. O sea, simbólicamente hablando, o estar alertas. Dice, velemos y seamos sobrios.
¿Ha visto cuál es el contraste entre una persona ebria y una persona sobria? ¿Cuál es una de las características más contrastantes entre una persona sobria y una persona ebria? Que usted se acuerde. Mi papá era un ebrio casi todo el tiempo. Entonces le puedo decir varias, muy rápido de ellas. Las personas ebrias, hermanos, ni se pueden controlar. No saben caminar, no saben a dónde van. Pero esos sentidos. Sus sentidos están completamente dormidos, descompuestos. Hablan puras tonterías, hermano. ¿Verdad? ¿Ha visto los ebrios? Yo cuando me echaba mis copitas ahí en México, ya hasta hablaba inglés y ni sabía. Me daba risa a mí porque cuando iba a visitar a mi mamá allí, o cuando nos llevaba a Oaxaca, al ranchito de donde es ella, venían aquí los muchachos del norte, ¿no? Llegaban allí en las plazas. No, hombre, unas 3 cervezas y puro inglés. Puro inglés era. Y puras groserías, claro, ¿verdad? Pero los ebrios, hermanos, dicen puras tonterías. No tienen control. No saben qué están haciendo. Bueno, Pablo dice, nosotros debemos de vivir una vida despierta y consciente. No podemos ser como aquellos que están dormilones, flojos, sin hacer nada, sin estar alertas a la venida del Señor, sin saber que el Señor viene como ladrón en la noche, y no podemos perder el control de nuestras vidas. A eso se refiere cuando dice, seamos sobrios, o sea, lo contrario de los ebrios. Lo contrario de los ebrios. Entonces, contrario con aquellos que viven en tinieblas, Pablo dice aquí que están dormidos espiritualmente. Y Pablo desea que los creyentes de Tesalónica no se comporten así, porque no debe de ser su comportamiento así. No deben de ser como los demás, hablando de los incrédulos. Su comportamiento debe ser parecido a los siervos descritos por nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12. Mire lo que dice el Señor en Lucas capítulo 12. Usted va allí en el versículo, específicamente en el versículo 35. Mire lo que dice Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos, dice, y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle, ¿qué dice? Velando. ¿Qué quiere decir eso? Que estén despiertos, que estén listos, que estén preparados. Que dice que cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Sí, el Señor dice, ustedes deben de ser como esos siervos que en los tiempos bíblicos, pues, ¿verdad? El Señor se iba así a hacer negocios y dejaba a los siervos encargados de su casa. Dice, ya vuelvo. Pero ¿qué sucedía si el siervo se dormía? Si el siervo dejaba de comportarse como debería de comportarse, ¿qué iba a pasar? Sí, no estaba viviendo de acuerdo a su naturaleza de siervo. Igual nosotros, hermanos, no podemos vivir una vida dormida, una vida embriagada, en el sentido de pues perder el control de nuestra vida. Pablo dice que nosotros debemos de ser sobrios. Entonces el cristiano que espera la venida del Señor debe vivir una vida alerta y consciente de la venida del Señor. Debe tener el comportamiento exigido por el Señor. ¿Qué exigió el Señor de nosotros, hermanos, ante su venida? Miren lo que dice Marcos 13:32. Marcos 13:32 también es un buen ejemplo que podemos usar. Hermano Chuy, si lo puede leer. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo,
sino el Padre. Hasta el 37. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos os digo, velad. Imagínense si usted se duerme. Si usted se duerme en el estudio o en el sermón, un día voy a decir a los hermanos, Pues lo bueno que ya dijo. pero no vas a ver cuándo. ¿Verdad? Ese es lo que dice aquí el Señor. Perfecto ejemplo, hermano. Si yo les digo el día y la hora, pues no tendría chiste, ¿verdad? Pero dice aquí que aunque venga en la mañana, en la medianoche, al canto del gallo, o de repente, dice, ¿qué dice? No os halle, ¿qué dice? Durmiendo. Y por eso Pablo dice, los que se duermen, de noche se duermen, pero nosotros no podemos quedarnos dormidos. Nuestro comportamiento no puede ser de esa manera. Tenemos que estar alertas, hermano. Tenemos que estar activos, porque el Señor viene. Y qué triste que usted lo dañe durmiendo, o sea, no haciendo nada. Qué triste que lo halle ebrio, o sea, fuera de control, viviendo una vida toda fuera de control, porque esa es la manera que vive mucha gente ahora, especialmente los incrédulos, ¿verdad? Fuera de control. Viven la vida loca, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces, el comportamiento del cristiano no debe de ser así. Él dice que debe de estar preparado y velado. Velado. Manténganse despiertos, alertas. Hermano, todas las señales apuntan a que el Señor ya viene. No podemos quedarnos dormidos, hermano. Todavía los cristianos estamos cayendo en un error garrafal, hermano. Pensamos que el Señor va a venir, no sé dentro de cuántos siglos. Ya no podemos decir esto, hermano. Le decía a mi esposa hoy que llevamos a Isaac a su segunda vacuna. Y la gente ahí, miren, haciendo fila. Le dije a mi señor sarcásticamente, le dije, mira, así va a ser la marca del anticristo. Le digo, mira, la gente hasta va a querer hacerlo. Le van a decir, aquí, ¿verdad? Como cuando llega ahí a la vacuna, ¿cuál brazo quieres? ¿Izquierdo o derecho? Pues yo el izquierdo, yo el derecho y así. Digo, mira, así va a ser el día que el anticristo selle a toda la gente y se van a condenar. Así está ahorita con la vacuna. No estoy diciendo que la vacuna es la marca de la bestia, ¿ok, hermano? No se entiende. Lo que quiero decir es cómo la gente, a las órdenes del gobierno, tranquilamente, sin cuestionar nada, solo porque un grupo de expertos dice que va a ser bueno, ya. No estoy diciendo que usted no se vacune, que conste, ¿ok? Usted si lo quiere hacer, es más, le animo a hacerlo porque dicen que le puede ayudar. Pero digo yo, o sea, la manera como el gobierno está tomando control del mundo, hermano, o sea, es tan evidente que el Señor viene porque eso es lo que va a suceder. Esa es una de las características de un gobierno global, teniendo control sobre toda la gente, que no le va a permitir ni comprar, ni vender, ni hacer nada, a menos que no tenga, ¿qué dice? La marca. Usted ahorita, hermano, si las cosas se ponen color de hormiga, no va a poder hacer nada si no tiene su vacuna. No va a poder entrar a las tiendas, ¿cómo va a comprar? No va a poder viajar, ¿cómo se va a divertir? No va a poder trabajar, ¿cómo va a proveer para su familia? No le da como... Esto es muy similar, no estoy diciendo, pero es muy similar, hermano. ¿Y cómo nos podemos quedar nosotros así de brazos cruzados? Al contrario, dije a mi esposa, esto es cuando es la hora de trabajar para el Señor, la hora de ponernos a cuentas del Señor, la hora de estar poniendo toda la carne al asador, pues. ¿Sí, hermano? El ejemplo también es con las tiendas que solamente con membresía puede entrar a comprar. Sí. Es una
un ejemplo. Sí, claro sí, sí. también que Ya. eso es la práctica, eso es lo que está ilustrando la palabra, Ujú. eso es lo que se espera, eso es lo que viene. La diferencia es que la iglesia ya no está aquí. ¿Sí? Sí, claro. Pero las consecuencias de nuestra vida cristiana van a tener un efecto a la venida del Señor. Así es. Por la gracia de Dios, nosotros no tenemos que preocuparnos si vamos a ser condenados, si la destrucción va a venir, eso no. Pero de que vamos a rendir cuentas, también vamos a rendir cuentas. Ya lo vimos en el estudio pasado, ¿verdad? Vamos a rendir cuentas en el día de Cristo. Ok, el segundo comportamiento distintivo de la vida cristiana a la espera del día del Señor, versículo 7 dice, es desechar una vida pasiva y libertina. Note lo que dice el versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Los incrédulos que no están preparados a enfrentar la furia del Señor viven una vida de indiferencia espiritual, viviendo como si no hubiera juicio. Son necios e inconscientes al desastre que les amenaza. Están dormidos. Kateudo, que es la palabra en griego que Pablo utiliza allí para dormidos, que quiere decir que no están despiertos a la realidad de su condición. O sea, que están condenados. Esa es la condición de una persona. Nace muerta y nace condenada. No nace viva y nace salva. Dios la tiene que revivir y Dios la tiene que salvar. Pero esto de que duermen y de noche duermen, yo no diría, pues eso es lo natural. No, en la vida espiritual. Porque por eso dice el Señor, ellos se duermen, nosotros estamos despiertos. Y esto es importante, hermanos, porque nosotros, a diferencia de los incrédulos, nosotros vivimos bajo estándares distintos. Para la gente es normal estar dormida, estar inactiva, estar inútil. Para el creyente no. El creyente no puede estar ni inactivo, ni inútil, ni fuera de control. Y menos en la noche, o sea, cuando las tinieblas vienen, cuando la ignorancia, cuando la mentira están prevaleciendo. Pablo dice allí que están dormidos. El cristiano, en contraste, no está dormido, sino despierto, tal como se le ha exhortado a vivir. Note lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 13 y 14. ¿Cuál es la exhortación que Pablo nos hace allí, en virtud de nuestra vida como despiertos o dormidos? Nuestro comportamiento es desechar una vida pasiva y libertina. No debemos de estar durmiendo, o sea, estar viviendo sin hacer nada, ni tampoco embriagándonos, perdiendo el control de nuestra vida. Dice Pablo en Efesios 5, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y que dice, y te alumbrará Cristo. O sea, dice, tú que te estás dormido, despiértate, levántate de esa condición. ¿Sí? Los incrédulos están dormidos, están muertos, están condenados, y ni siquiera se dan cuenta de ello. Y por eso es que no hacen nada al respecto. No hacen nada. Ellos están pensando que están viviendo bien, que no hay nada de qué preocuparse, ni espiritualmente, ni eternamente. Pero Pablo dice, no. Esos, dice, ellos se duermen de noche y se embriagan de noche, porque viven en la oscuridad, porque son inútiles. Esa es la manera que describe Dios a la humanidad, hermanos. Toda la gente en la humanidad, si usted le pregunta que son inútiles, les dicen que no. Pero no están hablando de inutilidad en el sentido de actividad física o actividad mundana. Cuando Dios habla de inutilidad, habla de su condición, que no pueden hacer nada por su condición. Por eso Pablo, cuando describe la condición de la humanidad, ahí en Romanos capítulo 3, ¿se acuerda qué dice?
como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, ¿qué dice? Se apartaron y aún se hicieron, ¿qué dice? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. ¿Por qué? Porque esa es la condición. Esa es la condición del incrédulo. Pero el creyente, dice Pablo, no, los que duermen, que se duerman, los que se embriagan, que se embriagan. Ellos están perdidos, pero nosotros no. Los tesalonicenses, como personas del día, se habían librado de la noche oscura de pecado, ignorancia, rebelión, incredulidad. Ahora no podían comportarse como cristianos pasivos, sino activos a la espera de la llegada de su Señor. Pero quizá el contraste más marcado entre las personas del día y de la noche es el comportamiento libertino en aquellos que viven. Pablo contrasta la sobriedad con la ebriedad para distinguir el comportamiento del cristiano ante la venida del Señor. Como dice allí, ellos se embriagan. Nosotros no podemos estar briagos. Nosotros tenemos que estar sobrios, porque la embriaguez es un sinónimo de fuera de control, falta de seriedad, falta de equilibrio, falta de discernimiento, y esa es la manera que viven los incrédulos. Los creyentes, en contraste, viven una vida madura, seria y comprometida. No están ebrios, sin control ni sin sentido. Entonces, nuestro comportamiento es desechar una vida pasiva y libertina. Ya no es hora de jugar a ser cristiano, hermano, ¿verdad? Porque pareciera que para muchos cristianos es como un juego, ¿verdad? Por eso pueden ser cristianos un tiempo, pueden ser no, pueden jugar aquí, pueden jugar allá. Pablo dice que no. ¿Cómo es la clase de comportamiento que el cristiano debe de tener? Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 13, hermanos. Capítulo 13 de Romanos, versículos 12 al 14. Todas estas son advertencias, hermano, y exhortaciones que el Señor nos hace. Romanos capítulo 13, versículos 12 y 14. La noche está avanzada. Pablo está hablando aquí de una manera metafórica, ¿ok? O sea, ya se acerca el día. ¿Cuál día? El día que el Señor viene. Aquí Pablo lo está comparando con el día nuevo que amanece. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, ¿qué dice? Las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. El hermano Pablo dijo algo de eso, ¿verdad? Que desechemos muchas cosas que están en el mundo, hermano, porque dice aquí que ya viene el día, la noche está avanzando, o sea, cada vez hay más oscuridad, hermano, cada vez hay más maldad, cada vez hay más ignorancia, cada vez hay más pecado, libertinaje. Dice, si está avanzado la noche, o sea, si hay tanta maldad, tanta oscuridad, tanta ignorancia, entonces nosotros, dice, tenemos que desechar pues las obras de las tinieblas, o sea, aquellas obras malas que hacemos. Y hay muchas cosas que te podemos desechar en nuestra vida. Entonces los cristianos debemos exhibir una vida cristiana activa y restringida a los deseos de la carne. Esto es lo que se requiere de aquellos que viven en el día y que no son de la noche. Debemos vivir, por eso Pablo dice, una vida de acuerdo a la obra del Espíritu Santo, que no satisfagamos los deseos de la carne. Entonces tenemos que buscar vivir una vida consciente y llena del Espíritu Santo, desechar una vida pasiva y libertina, vivir una vida despierta y consciente. Y por último, Pablo dice allí que debemos de buscar una vida consciente y llena del Espíritu, versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo termina recalcando su argumento de contraste. El pero indica que la diferencia entre nosotros como hijos de Dios, como hijos del día,
tenemos que vivir una vida en la realidad de la venida del Señor. Pero nosotros, dice que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como hielo. Dormir y embriagarse son cosas de la noche, hermanos, y que son generalmente en las maneras que vive el mundo, al menos en el mundo de Pablo en ese entonces, ¿verdad? Que la embriaguez era una de las cosas que más hacía la gente. Hoy hay muchas otras cosas en las cuales la gente se embriaga, hablando simbólicamente, ¿verdad? Pero ese tipo de vida, hermanos, se refiere a la indiferencia pasiva, y el embriagarse se refiere al pecado activo en que vive la gente. Uno puede decir, yo ya no tomo, pastor, yo ya no me embriago. Bueno, Pablo no está hablando aquí de la embriaguez del vino solamente, sino está hablando de la embriaguez en el sentido de todo aquello que contamina nuestra vida espiritual, todo aquello que nos deja fuera de control, todo aquello que oscurece nuestra verdad y nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, ni el pecado a la vida indiferente a la venida del Señor deben ser comportamientos del cristiano, sino más bien deben fortalecerse espiritualmente, como lo hace un soldado con dos de sus atuendos principales, como dice Pablo allí, ¿verdad? La coraza y el yelmo. Pablo usa toda la vestidura de un soldado en Efesios, ¿verdad? En el capítulo 6. Aquí menciona solamente dos, dice la coraza y el yelmo. Uno sabía que la coraza cubría el pecho y el yelmo cubría la cabeza o el casco, ¿verdad? Entonces, Pablo quiere que estemos bien cubiertos, hermano. El yelmo cubría ¿cómo se dice? Un miembro importantísimo del cuerpo. ¿Qué era qué? El corazón. ¿En dónde? En la cabeza. El cerebro. Y la coraza cubría el otro miembro, el otro órgano, perdón, que era el qué? Corazón. Son de las cosas que más un soldado debería de cuidar. Un golpe en la cabeza lo dejaba noqueado, y una flecha en el corazón lo fulminaba. Entonces, por eso Pablo dice, nosotros tenemos que vivir una vida alerta, despierta, pero también una vida cuidándonos, hermanos, cuidándonos de que no vaya a haber algo que nos pueda hacer daño, un dardo del enemigo, como dice en Efesios, ¿verdad? Entonces debemos recordar que estamos en un combate espiritual y que nuestra lucha es espiritual. Por lo tanto, nuestras armas deben de ser espirituales. Y por eso Pablo las menciona aquí como la fe, la esperanza, el amor, ¿verdad? Que son constantemente tres de las protecciones espirituales que tenemos, hermanos, para vivir una vida consciente y llena del Espíritu. ¿Se acuerda que Pablo en 1 Corintios 13, al final del capítulo 13, dice que las tres virtudes más importantes que realmente hacen nuestra vida cristiana una vida llena del Espíritu es que ahora permanecen, dice, ¿qué dice? La fe, la esperanza y el amor. Que es exactamente lo que menciona aquí, ¿verdad? Habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, si el cristiano, hermanos, desea vivir una vida a la espera del Señor, es vital que se mantenga en una vida consciente y llena del Espíritu para poder mantenerse firme y alerta ante la venida del Señor. No puede vacilar en su fe. No puede vacilar en su fe. Finalmente, Pablo describe el tercer distintivo de la vida cristiana a la espera del día del Señor, que es su destino distintivo de aquellos que son salvos. Dice Pablo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Mire, aquí empieza la bendición, hermano. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos,
vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como hacéis. La verdad más alentadora, hermanos, que nosotros tenemos como cristianos es que el creyente, en cuanto a su destino, en contraste con los incrédulos, no va a pasar por la ira del Señor. Dice Pablo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino ¿para qué? Para alcanzar salvación. Nosotros no vamos a pasar por la ira de Dios. Ahí es donde se vuelve la doctrina del rapto tan importante para nosotros, porque el rapto, nuestro punto de vista, que es antes de ¿qué? De la tribulación. ¿Se acuerda que hay 3 posiciones en cuanto al rapto? ¿Cuáles son? Las mencionamos. Rapto, ¿qué? Antes, ¿verdad? De la tribulación. Rapto mid, que es en medio de la tribulación, y rapto de post-tribulación, o sea, después de la tribulación. De acuerdo a este versículo, nosotros podemos concluir que el cristiano no va a estar aquí para cuando se desate la ira de Dios. ¿Y cuándo va a ser eso? Durante la tribulación. ¿Cuál es esa tribulación? El apóstol Juan la describe del capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Por medio de qué? Del derramamiento de las copas, de los sellos y de las trompetas. Pero dice Pablo, Dios no nos ha puesto para eso. Dios no nos ha puesto contra eso. Entonces, en contraste con los incrédulos que no conocen a Dios, primero, Dios nos ha hecho partícipe de su gracia, no de su ira. Dios nos ha hecho partícipes, hermanos. Eso es lo distinto de nuestro destino a comparación con los incrédulos. Dios no nos ha puesto para ira, hermanos, sino para alcanzar salvación. En contraste con la ira que se va a descargar sobre los impíos, pecadores y rebeldes, a los creyentes Dios ha prometido salvarlos y evitarles, la ira venidera. Tal como dice Pablo ahí mismo en su carta, en el capítulo 1, versículo 10. Note lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 1:10, cuando habla acerca de los tesalonicenses y cuál era su esperanza. 1 Tesalonicenses 1:10. ¿Qué dice? Esperar de los cielos a su Hijo, Ujú. al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Aquí dice a Jesús, quien nos libra de la ira. Aquí dice que Jesús es el que nos libra de la ira venidera. En el capítulo 5 dice que Dios nos libra de la ira venidera. ¿Por qué? Claro, es la misma naturaleza, ¿verdad? Es la misma persona divina. Ya sea que Cristo o Dios, aquí la bendición, hermanos, es que Dios nos ha hecho partícipe de su gracia y no de su ira. La palabra puesto expresa la respuesta en práctica del plan soberano y divino inexorable de Dios para la salvación de los creyentes. Tanto la ira y la gracia son parte del plan de Dios. Acuérdese. Dios, tanto en su plan soberano, decidió traer ira como también ofrecer gracia. No es que Dios no la quiere y otra sí. O Dios otorga una y no la otra. No, la ira y también la gracia vienen como un plan soberano de Dios. Pero la ira para aquellos que rechacen el Evangelio, para aquellos que rechacen al Señor Jesucristo y su gracia y su amor. Y la gracia para aquellos que por fe humildemente reconocen que necesitan de su salvación. Entonces, la ira y la gracia son parte del plan de Dios, hermanos. La ira para aquellos que rechazan la verdad salvadora del Evangelio y la gracia para aquellos que la aceptan. Tal como dice Proverbios 16:4, ¿verdad? Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo o para el día de la ira. La gracia de nuestro Dios es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto pone de manifiesto la obra completa de nuestro Señor, el cual no solo nos salvó, perdonó, redimió, justificó, sino también nos ha librado de la ira venidera. Por eso el Señor mismo dijo allí en Juan capítulo 3, versículo 18, ¿verdad? El que cree no es condenado.
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el bendito contraste, hermanos, primordialmente. Dios a unos los ha dejado para ira y a otros los ha salvado para gracia, para gracia. Para algunos será la alentadora verdad que en Cristo ya han sido escogidos para alcanzar la gracia de Dios, pero por otros será la terrible realidad de ser condenados a enfrentar la ira de Dios temporal y eterna. Y allí mismo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, cuando habla con Nicodemo, ¿verdad? En ese diálogo que él tiene, dice en el versículo 36, el que en él cree, ¿qué sucede? No. El que en él cree, ¿Tiene vida eterna? no. Bueno, sí, pero no es lo que dice Juan 3:36. El que en él cree no es condenado. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? La ira de Dios estará sobre él. Oh, qué importante se vuelve esto, hermanos. A mí nada más de leer ese versículo, le he dicho muchas veces, hermanos, para mí la preocupación más profunda de este mundo es que mi hijo sea salvo. Yo me he puesto a imaginar cómo va a ser la ira de Dios, hermanos, no solamente con el sufrimiento que puede tener él aquí, sino el sufrimiento eterno, hermanos, y hay veces los cristianos vivimos como que nuestros hijos ya automáticamente se van a ir al cielo. Hermanos, cuestione, por favor, cuestione la salvación de sus hijos constantemente. Pregúnteles, hermano, porque dice aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Qué terrible, hermano. Qué terrible. No creo que haya un dolor más intenso, y no sé de qué manera uno lo puede describir, que yo ir al cielo, hermano, y mi hijo está condenado por toda la eternidad. No, o sea, nada más de pensarlo, me da miedo, hermano, literalmente. Si hay una preocupación que yo tengo, hermano, es la salvación de mi hijo. Nada me preocupa más en este mundo, hermano. No me preocupa si puedo pagar el mortgage o no puedo pagar el mortgage, hermano, eso son tonterías, hermano. A mí lo que me preocupa es que mi hijo sea salvo. Que mi hijo sea salvo. Y yo constantemente cuestiono. Cuando veo actitudes especialmente que no son consistentes con su naturaleza, hey, ¿qué pasó? Are you sure that you believe in Christ? You're going to go in hell if you don't know. Are you sure? Yes, Dad, I am. Okay, just asking, you know? Because this is what God says. You better make sure, you know? And it's not by reading the Bible or coming to the church. Those comes after you make sure you're safe. No les haga el cuento de que porque vienen a la iglesia, leen la Biblia, se portan bien. Esos no son la base de nuestra salvación. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice el que viene a la iglesia, o el que lee la Biblia, o el que ora. Si son salvos, eso va a venir, hermano. Tarde o temprano va a venir. Pero la salvación no va a venir, hermano, a menos que no crean. Entonces, primero, Dios nos ha hecho partícipes de su gracia y no de su ira. Segundo, Cristo nos ha dado la esperanza eterna por su obra. Versículo 10. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo 10 allí? Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Gloria a Dios. Es Cristo, hermanos. La muerte de Cristo significa la vida para los creyentes. Esta esperanza maravillosa se extiende hasta su venida. Pablo fundamentó esta esperanza en la obra redentora de Cristo, tanto como para la resurrección de nuestros cuerpos si morimos ante su venida, como también si estamos vivos durante su venida, tal como leímos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron en él, y luego nosotros que vivimos seremos raptados. Es la obra de Cristo. Por eso dije yo, hermanos,
No es si vienen a la iglesia, no es si tocan en el coro, hermanos, no es si hacen cosas buenas allí en su trabajo, no sé si portan bien en la escuela, no sé si sacan buenos grados, hermano. Todo eso hay que animarlos a hacerlo, hermanos, pero por favor, asegúrese que sus hijos son salvos. Porque si no, hermanos, qué tristeza va a ser. Entonces no importa en la condición que nos encontremos, hermanos, ya sea que estemos vivos o muertos, Dios ha determinado ya nuestro destino eterno. Cristo nos ha dado la esperanza maravillosa de que al final de nuestra morada eterna, que al final de nuestra morada eterna será al lado de Él. Es en ese contexto que Él dijo a los apóstoles, ¿verdad? En Juan capítulo 14, un pasaje precioso, hermanos. Siempre vale la pena mencionarlo y recordarlo. No se turbe vuestro corazón. Creed en mí, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, yo estoy, vosotros también estéis. Qué lindo, hermanos, qué importante es. La muerte de Cristo por las personas del día, tanto los que velan vivos como los que duermen o que están muertos, la separa de las personas de la noche. La realidad maravillosa es que todas ellas vivirán por siempre al lado de Cristo. El tercer distintivo del destino que tenemos nosotros es la verdad que esta gracia y esta esperanza deben de animarnos a edificarnos unos a otros. Miren lo que es el versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto nos debe de animar, hermano. ¿Siente mis palabras de ánimo? Yo sí, hermano. Yo siento las mismas palabras, porque me anima a saber, hermanos, la gracia que el Señor Jesucristo nos está regalando. Con tan solo creer, hermano. Con razón el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Literalmente dice, le dirías a este monte, échate a la mar y te obedecería. No estaba hablando de algo literal. Estaba hablando del impacto, hermanos, del poder que Dios nos ha dado en una fe tan simple, que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios nos traerá con Él. Y dice Pablo, por tanto, alentaos, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, anímate, edifícate con estas palabras. Que esa es la intención de Pablo en la carta a los tesalonicenses, ¿no? Animar a los creyentes. Si la venida del Señor viene y trae ira para los incrédulos, trae gracia para nosotros, debemos de vivir una vida despierta, alerta, no ignorante, no oscura, no pecaminosa, no libertina. Y el hecho de que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, ¿qué dice? Debemos de animarnos unos a otros. Tal como lo hizo con la doctrina maravillosa del rapto, ¿verdad? Así terminó la doctrina maravillosa del rapto Pablo. ¿Cómo? Con las mismas palabras. Por tanto, en el versículo 11, ¿verdad? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Perdón, 19 del capítulo 4. ¿19 o 20? Creo que es 19. Entonces, todas esas verdades maravillosas deben alentar a los cristianos a vivir como personas que están en luz, que viven como en el día, porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. ¿Y qué tan cerca? Como que mañana usted se muere. Porque así es, hermano. O viene el Señor o usted va a Él. Si esté salvo. Y Pablo dice, anímense, animaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, anímese. Anímese a estar alerta, anímese a trabajar, anímese a vivir de acuerdo a la verdad del Señor, porque el Señor viene como una luna en la noche. ¿Verdad? Pero qué alentador, hermanos. Nosotros no debemos de preocuparnos por lo que nos va a suceder a nosotros. Ahora debemos de preocuparnos por lo que le puede suceder a los demás. Nuestros hijos, hermano. Nuestros hijos. Quizá es donde más debemos de insistir, hermano. Que a veces pues queremos ir a ganar a los demás hasta allá, ¿verdad? Y nuestros hijos perdidos. Luz de la calle, oscuridad en tu casa, a veces, ¿no? Así es el dicho, ¿no? Hermano,
Imagínense, yo pastor predicándole a toda la gente y mi hijo perdido en el infierno. Así le dice una vecina, le dice así a su esposo. Dice que él es luz en la calle y oscuridad en su casa. Ya. Y también todo eso se aplica a nosotros como creyentes, hermanos. ¿No? Que nuestros hijos nos vean leyendo la Biblia, ¿no? Que nuestros hijos nos vean orando, que nuestros hijos puedan ver en nosotros una vida cristiana activa, una vida cristiana dinámica, que oramos, que ofrendamos, que servimos, que adoramos al Señor. No le dé una percepción, porque muchas veces eso es lo que está causando. Estoy leyendo un libro que se llama, hermanos, Deceived by the Works. ¿Cómo se dice eso en español? Engañados por medio de las obras. O sea que muchos están argumentando que mientras estés haciendo cosas buenas está bien, ¿verdad? Que eso es un sinónimo de tu vida. Sí es cierto, hermanos, pero no es toda la verdad. La fe sin obras es muerta, dice Santiago, ¿verdad? Pero la fe en nuestro Señor Jesucristo. No la fe en que podemos hacer bien, que estamos bien, sino la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos tantas promesas maravillosas, Señor. Con razón Pedro decía que tus promesas son grandísimas y maravillosas. Te alabamos y te damos gracias, Señor, porque como dice Pablo a los tesalonicenses, Señor, tú no nos has puesto para ira, Señor, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que nuestro anhelo es que también otros puedan conocer de esta verdad maravillosa y que tú puedas ser glorificado a través de nosotros, vivir una vida en el día, en la luz, Señor, en la verdad, en la obra maravillosa, Señor, que Cristo ha hecho por nosotros. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.